invitado. La verdad es que el hablar de la Universidad de San Carlos pues le genera a uno bastante sentimiento. ¿Por qué razón? Yo soy egresado de la Universidad San Carlos, tengo la licenciatura. Fíjese que el tema y es un gusto también compartir con los alumnos y los docentes y licenciados de la Universidad de San Carlos, especialmente de la Facultad de Derecho. Fíjese que el tema que se me invitó a impartir es el diligenciamiento de la primera declaración. Para entrar en este aspecto y para que haya una comprensión con relación al tema, voy a hacer referencia primero muy brevemente a los sistemas procesales penales. Posteriormente, ya que tengamos establecido este tema, desarrollar lo que son las garantías constitucionales, pero especialmente el principio de legalidad, para entrar directamente al diligenciamiento de la primera declaración. Fíjense que como primer punto tendría que desarrollar lo que se puede entender como derecho procesal penal, que es un conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado, disciplinando los actos constitutivos del procedimiento necesarios para decidir si se debe imponer una pena o una medida de seguridad. Con esta definición bastante general, quisiera hacer referencia que en el mundo actualmente se conocen tres sistemas procesales: en lo que es el sistema acusatorio, lo que es el sistema inquisitivo y lo que es el sistema inquisitivo mixto, que es el que está actualmente regulado en el Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el año 94. Primeramente quisiera hacer referencia al sistema acusatorio. Este sistema acusatorio inició con esos continentes como Grecia, como Roma y los antiguos germanos. Ellos fueron, estamos hablando del mundo antiguo, y ellos fueron los que dieron los primeros pasos, los que prácticamente generaron el cimiento de lo que es el sistema acusatorio. En este sistema acusatorio se resaltó mucho la libertad de defensa, el juicio contradictorio, la intervención de jurados, publicidad de los actos procesales, predominio de la oralidad, consagra el derecho del acusado a no declarar en su contra, el juez no puede actuar de oficio, las partes gozan de la igualdad de derechos, el juez un tercero que tiene que ser imparcial y la prueba producida se valora libremente. Fíjense que este sistema acusatorio nunca fue puro. Conforme fue evolucionando el mundo antiguo, se dieron una cantidad de limitaciones a los derechos originales del sistema acusatorio. Este sistema acusatorio llega aproximadamente al siglo XII. El siglo XII se caracteriza fundamentalmente. ¿Por qué razón? Porque se da el surgimiento de la monarquía absoluta como forma de Estado y se centralizan las funciones legislativas, administrativas y judiciales en la corona, que había logrado imponerse al poder de los señores feudales. Y el segundo término de este siglo XII que estoy haciendo referencia se da un tema muy importante: la consolidación y expansión del poder político de la Iglesia, que buscaba universalizar sus principios y que en esta época incluso fomentó la violencia contra los no creyentes. Entonces, a eso es lo que se le denomina en el siglo XII el principio de un sistema inquisitivo, un sistema de la Iglesia Católica, inicia en contra de las personas que no creen en la Iglesia, que no creen en Dios. Y así fue como se implementa lo que es el sistema inquisitivo. En este sistema inquisitivo, contrario al acusatorio del mundo antiguo hasta el siglo XII, la característica de este sistema inquisitivo es que la libertad del hombre y su dignidad ocupaban un papel secundario.
se acrecienta el poder del Estado, se prescinde casi absolutamente del interés del ofendido, o sea, el que recibe la lesión al bien jurídico prácticamente se hace a un lado y el Estado asume su papel centralizado. La tortura es un medio apto para obtener la confesión del imputado, el procedimiento es escrito y secreto, y hay límites a lo que es el derecho de defensa. Entonces, este sistema inquisitivo que centraliza las funciones en el Estado y el surgimiento de la iglesia católica, se da un problema. Entonces, este sistema inquisitivo llega hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, especialmente con la Revolución Francesa, que todos ya conocemos los postulados del iluminismo, de la Revolución Francesa, lo que busca es, entre muchos motivos, es como dar a conocer lo injusto que es el derecho penal, especialmente en el sistema inquisitivo. Y ahí es donde se dan los primeros pasos y este primer paso lo dan algunas personas que tienen mucha influencia en la Revolución Francesa. El primero sería el caso de Montesquieu, es el que regula la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El libro muy famoso de los delitos y las penas de César Bonesana, el Marqués de Beccaria o de Beccaria, y Voltaire, que estos son los que prácticamente comienzan con los postulados sobre lo que es el derecho penal, pero especialmente el derecho procesal, que se conoce como mixto. Entonces, estaríamos hablando que en Europa, especialmente en Francia, y posteriormente se extendió casi a toda Europa, a excepción de Inglaterra, que ellos posteriormente toman lo que son los jurados. En este sistema mixto se dan unas características importantes. Aquí se separa la fase de investigación con el juicio oral y público. Es un aspecto muy importante. El juicio está a cargo de un tribunal que analiza las pretensiones de las partes, de todos los sujetos procesales. Ministerio Público, estaríamos hablando del que es el acusador, el agraviado, el abogado, el sindicado y el juez como un tercero aparte completamente a la contienda procesal. Surge por primera vez lo que es el Ministerio Público y la prueba se valora libremente. Una característica de este sistema, que es del que estamos utilizando en Guatemala, es que se acentúa mucho lo que es el derecho de defensa. Por eso es que posteriormente surge lo que es el Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero quisiera, ya más o menos con este contexto que les estoy explicando, quisiera hacer referencia que si en Europa prácticamente se abolió el sistema inquisitivo en el siglo XVIII, Guatemala y el caso de Centroamérica y muchos países a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, a excepción de Costa Rica, nosotros seguimos con el sistema inquisitivo y en Guatemala se dio el cambio hasta en 1994, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal. En este caso quisiera hacer referencia que estamos hablando del año 60 para el 96, que estamos hablando de un conflicto armado. Tendríamos que mencionar la Constitución Política de la República de Guatemala del año 86, que en el 86 prácticamente como que se dan unos vientos democráticos y existe mucha presión a nivel internacional y a nivel nacional para abolir el Código Procesal Penal que estaba vigente desde el año 73, en plena época del conflicto armado. Es así, con tanta presión a nivel internacional, es que en el año de 1992,
después de una cantidad de discusiones y que vinieron unos argentinos con el código procesal tipo para América Latina, es que en el año de 1992 fue publicado un código procesal penal, ya un código con las corrientes modernas, pero especialmente con un sistema inquisitivo mixto. Entonces, el Código Procesal Penal no entró en vigencia en el 92. Originalmente estaba para que entrara en vigencia 6 meses después, pero se fue prorrogando la vigencia hasta en el año de 1994. Que entró en vigencia el Código Procesal Penal. En ese tiempo estábamos con la Constitución ya del año 86, ya se convocaron a elecciones y se da una serie de principios democráticos, y es así como en el año 96 se firma la paz. Entonces entramos a una era democrática y empezamos a trabajar lo que es el Código Procesal Penal inquisitivo mixto, o como se conoce actualmente como mixto. Este proceso penal tenía las características que solo el juicio oral era público. Entonces, conforme se empezó a agarrar experiencia en este nuevo proceso penal, se han hecho algunas modificaciones y se logró oralizar lo que es la fase de investigación y la fase del juicio oral y público. Entonces, estos son algunos aspectos que me llama la atención, y por supuesto, cuando desarrolle el tema principal, voy a hacer referencia a este tipo de aspectos. Es lógico que en Europa, en el siglo XVIII, cuando se abolió el sistema inquisitivo, y especialmente este libro, Los delitos y las penas, de César Beccaria, el Marqués de Beccaria, él ya en su libro genera una cantidad de garantías procesales dentro del proceso penal. Y es así como dentro de estas garantías me llamó la atención que aquí, ya en el mundo moderno, ya con el Código Procesal Penal vigente, se retoman esas garantías, y ya las garantías se pueden analizar desde dos bloques. Un primer bloque de garantías procesales, un primer bloque sería la organización judicial del Estado. Entonces ya el Estado ya creó los mecanismos, se da la división de poderes de Montesquieu, que es el que habla de la separación de poderes, y ya se creó un organismo judicial eminentemente autónomo. Y así es como se creó, aparte del organismo judicial, jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de sentencia, magistrados de sala de apelaciones, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya se diseña prácticamente lo que es la estructura del Estado. Aquí se creó la Corte de Constitucionalidad, el Instituto de la Defensa Pública Penal, posteriormente se creó lo que es el INASIF, especialmente los métodos científicos de investigación, y así es como se va desarrollando. Entonces, este primer bloque de garantías procesales, desde mi punto de vista, es la estructura puramente en que está conformado el Estado para cumplir con los artículos 1 y artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que esencialmente protege a la persona humana y a su familia, planteando como fin supremo el bien común.
y después la protección a los habitantes, lo que es la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Entonces, este es, desde mi punto de vista, un primer bloque que hay que analizar y un segundo bloque que le podemos llamar donde están puramente las garantías procesales, que en determinado momento esas garantías procesales pasaron a formar parte de la Constitución Política de la República de Guatemala y por eso es que cuando se habla de garantías, se hablan de garantías constitucionales y garantías procesales. Dentro de estas garantías procesales y especialmente en el siglo XVIII, con este marqués de César Bonesana, desarrolló bastante fuerte lo que es un principio fundamental, lo que es el principio de legalidad. Este principio de legalidad, fíjense que hay tres principios: el principio de legalidad sustantivo, el principio de legalidad procesal y el principio de legalidad constitucional. En el caso del principio de legalidad constitucional, es un principio que se entiende bastante bien el sometimiento del funcionario público a la ley. Lamentablemente, no es que no lo hayamos entendido, sino que es la anarquía que estamos viviendo cuando el funcionario público no se quiere someter a la ley. Estos son los problemas en que estamos inmersos. Si se respetara la ley, no estaríamos en los problemas que hasta se está hay desacato en las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia ya tiene más de un año de estar sin un soporte constitucional. El Congreso no elige a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esos son los problemas. Pero resalto este principio de legalidad constitucional, que es el sometimiento del funcionario público a la ley. Entonces, el otro principio de legalidad sustantivo, este principio de legalidad determina las conductas tipificadas como delito y las consecuencias de su comisión. Cuando hablamos del derecho sustantivo, hablamos de bienes jurídicos. Bienes jurídicos es todo lo necesario que necesitamos los seres humanos para vivir en armonía, lo que es la vida, lo que es el patrimonio, lo que es la seguridad, lo que es la salud. Entonces, eso es precisamente lo que protege el derecho sustantivo con el principio de legalidad. Principio de legalidad sustantivo es precisamente que antes de la comisión de un delito haya un tipo penal que delimite determinada conducta para que en determinado momento el que lesiona ese bien jurídico prácticamente es como que se encuadra dentro del tipo penal. Entonces, ese es el principio de legalidad sustantivo, importantísimo para los conocedores del derecho, especialmente para las personas que están siendo procesadas. Y el otro aspecto del principio de legalidad es el principio de legalidad procesal. Este determina las atribuciones del poder público y de las autoridades jurisdiccionales y los presupuestos para que exista un proceso entre lo que destaca el derecho, las atribuciones y las cargas de las partes y los demás intervinientes en el proceso penal. El modo, tiempo, lugar y forma de los procedimientos para resolver un conflicto penal y las garantías que deben observarse en el juzgamiento, la impugnación de las resoluciones judiciales y la ejecución de la sentencia. Entonces, este es para mí un pilar fundamental para consolidar lo que es un Estado de Derecho constitucional, repitiendo, principio de legalidad sustantivo, lo que es el derecho penal, que regula los tipos penales y protege bienes jurídicos. El derecho procesal penal, que es el que regula todas las reglas, plazos y la conformación del Estado, especialmente en la administración de justicia. Y el importantísimo, que es el principio de legalidad constitucional, que significa el sometimiento del funcionario público a la ley. Entonces, ya a manera de ir concluyendo para entrar al tema central, únicamente hay legalidad
en el proceso penal cuando éste se instruye por comisión u omisión de delitos o faltas previstos como tal en la ley penal y los procedimientos determinados en las leyes procesales. Entonces, ya con este marco, ya vamos a entrar a lo que es una primera declaración. Entonces, fíjense que aquí, si nosotros, como les indiqué, en el año 94, está en vigencia un código procesal penal que desarrolla un sistema procesal mixto, inquisitivo mixto, ya se creó un ministerio público eminentemente autónomo en el ejercicio de la acción penal pública. Entonces, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se separó las funciones de lo que es, bueno, se creó un ministerio público eminentemente autónomo y se redistribuyen las funciones del juez de primera instancia, quedándonos nosotros o quedándose los jueces de primera instancia dentro de este sistema mixto únicamente como jueces contralores. Eso significa que cuando el Ministerio Público conozca la comisión de un delito de acción pública, tiene que iniciar las investigaciones correspondientes. Eso significa, y por supuesto en las audiencias, y lo repito constantemente, el Ministerio Público puede estar desayunando, o sea, los funcionarios del Ministerio Público pueden estar desayunando en horas de la mañana muy plácidamente, pero si en ese momento conocen la comisión de un delito de acción pública, tienen que suspender el desayuno e iniciar las investigaciones pertinentes. Cuando el Ministerio Público conoce la comisión de un delito de acción pública, el Ministerio Público no está sujeto a ningún plazo. El Ministerio Público inicia con la escena del crimen y posteriormente inicia la investigación. Reitero, el Ministerio Público eminentemente autónomo no le tiene que pedir permiso a nadie para realizar una investigación, especialmente de acción pública. Entonces el Ministerio Público procede a investigar y cuando requiere la función del juez contralor del proceso, cuando va a limitar garantías constitucionales y garantías procesales, es que acude al juez de primera instancia. Para ponerles un ejemplo, el Ministerio Público ya tiene toda la investigación y le pide una audiencia al juez de primera instancia y viene el juez de primera instancia y el fiscal hace una presentación y le tiene que demostrar dos aspectos fundamentales, lo que es el elemento objetivo y lo que es el elemento subjetivo. El elemento objetivo pudiéramos analizarlo, que es una escena del crimen. Esta escena del crimen, pongamos el ejemplo, que se da un atentado en contra de la vida y fallece una persona. Ahí comienza las diligencias del Ministerio Público y comienza no solo a establecer los nombres y apellidos de la persona fallecida, sino que todas sus características, cómo falleció, si falleció con impactos de bala, ahí es donde entra el INASIF y ellos les hacen exámenes a los cadáveres para establecer de qué murió, aproximadamente a qué hora, y así es como se levanta una necropsia. Y así sucesivamente va a ir investigando el Ministerio Público. Es posible que en determinado momento, en la misma escena del crimen, es posible que entreviste a algunas personas y así sucesivamente se va extendiendo con la investigación. Cuando llega y le pide una audiencia al juez, ¿para qué le puede pedir una audiencia? Para pedir información a las oficinas del sector público o sector privado que lleven registros de las personas, por ejemplo, RENAP, por ejemplo, los bancos del sistema y todas las instituciones, tanto del sector privado como público, o para pedir una orden de aprehensión de una persona, y también diligencias de allanamiento, inspección y registro. Ahí es cuando el juez conoce el proceso. El Ministerio Público primero tiene que establecer los dos elementos fundamentales. Primero, la comisión de un delito
la comisión de un delito. Es lógico, si estamos hablando de una persona fallecida, tienen que establecer que la persona estaba viva, o sea, con una certificación de nacimiento, y eso va a concluir con una certificación de defunción, donde se establezca que la persona falleció y en la misma certificación se llega a establecer de qué murió, y así sucesivamente le va poniendo a la vista al juez todos los medios de investigación para que el juez, por eso es que nos llaman jueces contralores, para que el juez evalúe si el Ministerio Público tiene elementos suficientes y necesarios para dictar una orden de aprehensión. Entonces, primero sería demostrar la comisión de un delito y después demostrar la relación que tiene la persona o las personas de las que va a dictar la orden de la que está solicitando la orden de aprehensión, que están relacionadas con la comisión de un delito. Nosotros, yo le he denominado en el juzgado la comisión del delito y que haya una sospecha fundada de que la persona participó en la comisión del delito. Entonces, en el presente caso, pongamos el ejemplo, el juez, después de analizar todos esos medios de investigación, establece que si hay indicios suficientes, racionales, y existe una sospecha fundada, dicta una orden de aprehensión. La orden de aprehensión tiene soporte constitucional y soporte procesal, porque tanto el artículo 12, el 13 de la Constitución, como el mismo Código Procesal Penal lo regula. Entonces, supongamos en este caso que el juez, después de evaluar los medios de investigación, considera que sí es prudente dictar la orden de aprehensión, se dicta la orden de aprehensión y en la mayoría de veces, en la mayoría de casos, lo que es una diligencia de allanamiento, inspección y registro. ¿Para qué? Para detener a la persona y para la búsqueda de evidencias relacionadas con la comisión del delito. Si llevando este caso, la persona después del allanamiento es detenida, la persona tiene que ser puesta a disposición inmediatamente de una autoridad judicial. En el caso de que sea detenida la persona en el allanamiento, tiene que ser puesta a disposición de la autoridad judicial para que en 6 horas le haga ver el motivo de su detención y en 24 horas, que hace referencia al Código Procesal Penal, se tendría que escuchar lo que es una primera declaración. La primera declaración ya se da con todas las formalidades legales. Eso significa que tiene que comparecer la persona como indicada, debidamente acompañado de un abogado, de preferencia, un abogado que lo elija la persona que está siendo procesada. Si la persona, por cuestiones económicos, no puede nombrar un abogado de su confianza, un abogado que ejerza la profesión liberal de abogado, se le asigna un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal para ejercer el derecho letrado de la audiencia correspondiente. Entonces, aquí ya podemos desarrollar dentro de este momento que les estoy hablando, hay dos tipos de defensa. Lo que es la defensa material, que es la que va a desarrollar el mismo
sindicado que tiene derechos y tiene obligaciones dentro del proceso. Y el abogado es el que ejerce la defensa letrada. El Código Procesal Penal le llama la defensa técnica, es un profesional. Entonces, ya esa es una primera parte. Aparte de eso, tiene que estar el Ministerio Público, que es el que ejerce la acción penal y pública, y si hay agraviados, si hay querellantes, ahí tienen que estar dentro de la audiencia, y esa audiencia con estas formalidades legales está el juez para que se lleve a cabo la primera declaración. En esta primera declaración hay algunas características que el juez, no obstante que la persona sindicada tiene un abogado que ya le explicó en qué consiste esta primera declaración, el Código Procesal Penal le exige al juez que le haga ver algunos aspectos importantes. En primer lugar, que le haga ver que esa es una primera declaración, que está el Ministerio Público, que hay un profesional del Ministerio Público que es el que va a proceder a hacer la imputación respetando circunstancias de tiempo, modo y lugar conocido. Eso significa que el hacerle una imputación significa una cuestión bastante concreta, el decirle usted el día 5 de agosto del 1920, de 2020, aproximadamente de 8 de la noche a 9 de la noche, después de estar tomando bebidas alcohólicas, y después que se dio una acalorada discusión, usted sacó su arma de fuego y le disparó a tal y tal persona, como consecuencia le provocó la muerte. O sea, una imputación bien concreta. Esto para que lo entienda el sindicado y por supuesto para que lo entienda el abogado que lo está defendiendo. Aparte de eso, después de hacerle la imputación, tiene que individualizar cada uno de los medios de investigación, ponérselos a la vista al juez y ponérselos a la vista al sindicado, al abogado y a todos los sujetos procesales. Usualmente, como se trabaja eso, es que el Ministerio Público reproduce copias y las copias se las da a los sujetos procesales y los medios de investigación originales se las proporciona al juez. Entonces, ya con esta formalidad, se le pregunta, ya uno pasa en medio al sindicado y le pregunta si entendió la acusación o el señalamiento que le hace el Ministerio Público. Si la persona dice que sí, entonces el juez le dice que la primera declaración es un derecho de defensa, que la ley lo regula, se lo regula a él. O sea, la primera declaración es un derecho de defensa y no un medio de investigación. Y posteriormente le pregunta si va a prestar su declaración. Si la persona presta declaración específicamente con relación a los hechos que se le están imputando, entonces después se le da intervención primero al Ministerio Público, después agraviado, querellantes, y después de último se le da intervención al abogado defensor para que le haga algunas preguntas al sindicado. Después de eso, se supone que de todo lo que se está desarrollando, todo eso se está grabando y el juez usualmente está tomando sus apuntes en una libreta o en un cuaderno y después le da intervención nuevamente al Ministerio Público para que se pronuncie, para que haga un razonamiento si va a solicitar que se dicte el auto de procesamiento. Y así sucesivamente se les da intervención a todos los sujetos procesales, concluyendo con el abogado defensor. Ahí es cuando el juez, con base a los requerimientos planteados, tiene que dictar una resolución. Quisiera hacer referencia a algo muy importante, que la independencia del organismo judicial no significa arbitrariedad.
no significa abuso. El juez está sujeto únicamente a los requerimientos planteados por los sujetos procesales y a los medios de investigación que le proporcionó el Ministerio Público. Más allá, el juez no puede hacer nada. Tiene que dictar una resolución fundada con razonamientos que, aunque no está dictando ninguna sentencia, porque estamos hablando únicamente de probabilidad, pero se tiene que hacer se tiene que corroborar cada uno de los medios de investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de un atentado en contra de la vida, pongamos el ejemplo que está en el informe, un peritaje del INASIF, donde establece que fue un arma de fuego de calibre X, marca tal y tal, y toda la cuestión, que murió por 3 impactos de bala, y así es como se va haciendo un razonamiento no solo de la comisión del delito, sino de la sospecha, de los indicios que se tienen en contra de la persona. Se hace un razonamiento y con ese razonamiento, si llevamos la secuencia al ejemplo que les puse anteriormente, pongamos el ejemplo que se dicta el auto de procesamiento. El auto de procesamiento, la característica fundamental es, primero, que le da a conocer al sindicado el tipo penal por el cual va a ser investigado. Pongamos el ejemplo, mantengamos el ejemplo, pudiera ser homicidio o pudiera ser asesinato. Entonces, la característica del auto de procesamiento significa que le delimita al Ministerio Público a qué se va a concretar con realizar la investigación. Y el otro aspecto, regulado en el Código Procesal Penal, que se le dan a conocer todos los derechos que tiene el sindicado como consecuencia de que se inicia el proceso penal. Entonces, después que se ha dictado el auto de procesamiento debidamente fundado, debidamente razonado, y el razonamiento no significa solo transcripción de artículos del Código Penal, sino que se tiene que hacer una fundamentación de hechos y se tiene que hacer una fundamentación de derecho, porque recuérdense que desde ese momento el abogado defensor y el sindicado pueden ejercer sus derechos de defensa. Si no están de acuerdo, pueden impugnar la resolución. Han habido algunos casos que declaran con lugar estas vías impugnativas o este recurso porque no hay fundamentación por parte del juez. O sea, una garantía fundamental de este sistema mixto es que el juez dicte inmediatamente la resolución debidamente fundamentada desde el punto de vista de hechos y desde el punto de vista de derecho. Entonces, si seguimos con el ejemplo, se dicta el auto de procesamiento y posteriormente se le da intervención nuevamente al Ministerio Público para que se pronuncie con relación a las medidas de coerción, o sea, para dictar una prisión preventiva. Que entonces, ya para retomar y siempre ir concluyendo algunos aspectos, siempre para que haya comprensión, el auto de procesamiento es una facultad que tiene el órgano jurisdiccional, el juez, a requerimiento del Ministerio Público, de delimitar precisamente esa investigación, y se le fija plazo al Ministerio Público para que realice la investigación. Y el auto de prisión preventiva es la facultad que tiene el juez a requerimiento del Ministerio Público de restringirle a una persona lo más importante de las garantías constitucionales, que es el derecho de locomoción. Ya se pueden imaginar qué impacto puede causar a una persona que lo lleven con grilletes, a veces grilletes en las manos y grilletes en las piernas. Entonces, incluso en el juzgado a mi cargo, en la sala de audiencias tengo una carceleta. Ya se pueden imaginar meter a una persona a una carceleta. Es una experiencia bastante fuerte,
Por eso es precisamente la división de Ministerio Público investiga y que haya un juez contralor ajeno a la investigación para que las resoluciones las dicte acorde a las constancias procesales, pero especialmente a un término un poquitito más alto del derecho, una resolución justa. Entonces, ya con esto se le da intervención al Ministerio Público. Cuando hablamos de prisión preventiva, fíjense que hay jurisprudencia a nivel internacional. Dentro de esta jurisprudencia a nivel internacional, el Comité de Derechos Humanos hace referencia a que la detención de una persona acusada o sospechosa de la comisión de un delito es ilegal si dicha detención es motivada por razones que no están claramente establecidas en las leyes nacionales. ¿Qué es lo que exige? Que se puede dictar la prisión preventiva, por supuesto, siempre, no solo que esté fundamentada, sino que haya razones suficientes para establecer que hay peligro de fuga o peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Fíjense que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que han analizado muy bien lo que es la prisión preventiva, reconoce claramente que la prisión de libertad debe ser legal y no arbitraria, es decir, razonable, previsible y que no sea desproporcionada. Entonces, ¿cuándo se va a dictar una prisión preventiva? Cuando el Ministerio Público, como ente encargado de realizar la investigación, establece dos aspectos procesales importantes: el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. El peligro de fuga, el temor que puede existir, y por supuesto ese temor tiene que ser fundado y demostrado, es que la persona, a la hora que se le dé medida sustitutiva, existe un temor fundado que la persona va a salir del país y se va a sustraer de la investigación que está practicando el Ministerio Público. Ese es lo que se conoce como peligro de fuga. Y el otro es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. En esencia, ¿por qué surge este famoso peligro procesal? Porque se supone que lo que se pretende es que el Ministerio Público realice la investigación con todas las características necesarias, sin que haya ninguna presión. Aquí pudiera existir, en el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, que la persona pueda ejercer en testigos, pueda presionar testigos, pueda presionar peritos por las condiciones económicas de la persona, que la persona pueda sustraer algunos documentos de algunas instituciones y así sucesivamente. Entonces, el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad es precisamente el temor fundado de que la persona, si se le da medida sustitutiva, va a estar va a tener la facilidad de presionar, de romper o destruir documentos que van a servir que pueden servir para la investigación. Entonces, con estos dos elementos, bueno, después que se le da intervención al Ministerio Público y justifica bien los peligros procesales, se les da intervención a todos los sujetos procesales, concluyendo con el abogado defensor. Ya el abogado tiene que hacer su antecedente con base a lo que indica el representante del Ministerio Público y después ya le corresponde al juez, con los medios, siempre con medios de investigación incorporados por el Ministerio Público, si es prudente o no es prudente dictar lo que es la prisión preventiva. En algunos casos, por alguna experiencia, por los años que tengo de estar en el organismo judicial, hay veces se tiene que ser prudente para analizar una medida sustitutiva. Recuérdense que el organismo, el Congreso de la República
ha restringido lo que es la medida sustitutiva. Yo he pensado que esa atentó en contra de la independencia del organismo judicial porque al Congreso de la República no le corresponde meterse en el organismo judicial, especialmente en los procesos penales. Siempre he pensado que esa limitación es inconstitucional y en algunas resoluciones que yo he dictado, así he plasmado que es inconstitucional. Incluso algunas resoluciones han sido conocidas por la misma Corte de Constitucionalidad. Yo pienso que al único que le corresponde analizar los peligros procesales es al juez y no al Congreso de la República, que limita en ciertos tipos penales que no se puede decretar medida sustitutiva. En determinado momento pudiera pensarse que es justificado el actuar del Congreso de la República, porque lamentablemente algunos jueces hemos sido irresponsables y damos medida sustitutiva para todos. Yo siempre he pensado en algunos delitos que hay que analizarlo bien. Uno de los ejemplos, por ejemplo, estos ejemplos que yo les he puesto, que no es que no se pueda dar, se tiene que analizar por las consecuencias que se pueden producir. Uno de los ejemplos, por ejemplo, estuve trabajando 6 años en Chiquimula y con competencia en Petén, Izabal, Zacapa y Chiquimula, tenía una competencia bien extensa. En algunos casos, por ejemplo, se dieron lo que son las violaciones a menores a jóvenes o mujeres o hombres menores de edad o mujeres mayores de edad. Y lamentablemente hay veces se daba la violación y las personas vivían casi a la par o en la misma cuadra. Ya se pueden imaginar, después de una violación, que el juez no analice bien qué es lo prudente y dé una medida sustitutiva inmediatamente. Eso lo que va a provocar son conflictos con las familias que en muchos casos, por experiencia que he tenido, hasta se han matado. Entonces, ahí es donde en determinado momento hay que ser prudente para decretar una medida sustitutiva. En el caso, por ejemplo, del narcotráfico, que maneja muchas cantidades, o sea, ellos tienen el control de cantidades exageradas de dinero, es fácil para ellos, máxime cuando son extranjeros, es fácil que ellos se sustraigan y se vayan a otro país. Entonces, esos son los casos que hay que analizar y en los últimos casos que he tenido, me ha llamado mucho la atención algunos delitos, especialmente algunos delitos que también hay que analizarlos muy bien si eso no es prudente decretar medida sustitutiva, lo que son los temas de corrupción. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de cantidades de millones, qué sencillo es para una persona pagar una caución económica e irse a su casa a disfrutar todo ese dinero. Cuando les manifiesto este tipo de proceso le está generando un daño a Guatemala, especialmente a los temas de salud, educación, porque es una corrupción con unos niveles, pero sinceramente demasiado altos. Son millones de millones que hay veces la tableta o el celular que tiene las operaciones para hacer las cuentas, a veces ni ellos ni esos aparatos pueden procesar las grandes cantidades de millones. Entonces, en esos también he sido de la opinión, no es que no se pueda, se puede dar, sino que hay que analizarlo, se tiene que ser bien reflexivo para establecer si es o no prudente decretar una medida sustitutiva. Siempre, por supuesto, que el Ministerio Público le dé los elementos necesarios del peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Por ejemplo, cuando estaba en Chiquimula, en algunos asesinatos o temas de narcotráfico, por ejemplo,
que las personas vivían en la frontera, y hablarles de frontera son aquellas personas que lamentablemente Guatemala no ha tenido cuidado con su territorio. Hay personas que son dueñas de una porción de Guatemala y son dueñas de una porción de México, por ponerles un ejemplo. Entonces, las residencias están en un lugar fronterizo. Entonces, qué sencillo es para una persona de estas que ha cometido un delito solo pasarse al otro lado y sustraerse de la investigación. Entonces, en estos delitos, no, reitero, no es que no se pueda, se puede, pero se tiene que analizar detenidamente si es o no es prudente decretar una medida sustitutiva. Y yo, por ejemplo, por mencionarles un caso allá en Oriente, se dio un caso, yo no lo conocí, y yo hablé con la juez que estaba involucrado en el tema este. Con ella llega una primera declaración de una persona que va en estado de ebriedad en un vehículo automotor y lamentablemente perdió el control del vehículo y pasó atropellando a una jovencita como de 14, 15 años. Cuando ella recibe la primera declaración de esta persona, la persona no había fallecido, estaba en el hospital. No obstante, habían unas manifestaciones, se aglomeró mucha gente en el juzgado presionando a la juez para que no otorgara medida sustitutiva, pero tengo entendido que la persona de ese lugar tenía mucha influencia en el lugar y la compañera le dio una medida sustitutiva. Lamentablemente le da la medida sustitutiva, deja en libertad a la persona y al día siguiente falleció la jovencita. Después se desarrollaron unos acontecimientos sinceramente incontrolables e incluso atentaron en contra de la vida de la persona que atropelló a la persona. O sea, ¿qué necesidad había de una situación de esas cuando en todo caso, reitero, se tiene que ser prudente para este tipo de situaciones, para evitar conflictos o consecuencias que en determinado momento pueden incluso de la misma persona sindicado tener consecuencias fatales. Entonces, eso es el tema de lo que es la prisión preventiva. Entonces, después de dictar, en este caso, por ejemplo, justifica el Ministerio Público con medios de investigación que existe peligro o que existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. En este caso, pongamos el ejemplo que el juez dicte la prisión preventiva, después le da intervención a los mismos sujetos procesales para analizar lo que es el plazo de investigación. La ley, el Código Procesal Penal regula que cuando la persona está detenida, la investigación no puede exceder de 3 meses de prisión. Y si la persona goza de medida sustitutiva, no puede exceder de 6 meses de prisión. Entonces, cuando se le fija plazo, pongamos el ejemplo, sigamos el ejemplo, que se le fija plazo 3 meses, se fijan las fechas de una vez cuando el Ministerio Público tiene que concluir con su investigación y programa la fecha de fase intermedia para conocer toda la investigación. Ahí participan los mismos sujetos procesales y ya viene el juez en una fase intermedia en donde ya conoce todos los medios de investigación que recopiló el Ministerio Público y ya ahí establece si es o no es prudente dictar el auto de apertura a juicio. Si dicta el auto de apertura a juicio, el expediente y al sindicado lo pone a disposición de un tribunal de sentencia para que realice ya el juicio oral y público. Por supuesto que hay algunas diligencias que todavía hay que hacer, pero así es, este es el proceso penal. Entonces, ya para ir concluyendo, porque no me quiero
exceder del tiempo. Ese es precisamente lo que se conoce como el sistema inquisitivo mixto, especialmente lo que es el sistema mixto. Fíjense que en este sistema mixto que yo les hice referencia cuando hice la introducción, hay aspectos principales. La función jurisdiccional es ejercida en momentos diferentes. ¿Por qué razón? Hay una fase de investigación que es el ejemplo que les puse cuando se dictó la prisión preventiva, y hay lo que es un juicio oral y público, que es lo que se marca dentro del proceso. La instrucción o la fase de investigación y lo que es el plenario son dos momentos diferentes, son jueces diferentes. Hay juez contralor de la investigación como su servidor y hay jueces en un tribunal de sentencia. Entonces, si yo conozco la fase de investigación, no puedo conocer lo que es la fase del juicio oral y público. Esa es una característica importante dentro de este sistema mixto. Otro aspecto importante es que al juez no le corresponde investigar, sino que le corresponde directamente al Ministerio Público como ente encargado de realizar la investigación. El juicio está a cargo de un tribunal de sentencia. Es el Ministerio Público en el que recae toda la responsabilidad de acompañar los medios de investigación para establecer las probabilidades para que se pueda dictar una resolución, y una característica fundamental que es que la prueba es valorada libremente dentro de la audiencia por el juez. La prueba es la que le suministran los sujetos procesales para que sea el juez el que valore, el que evalúe, el que razone si es o no es prudente dictar la resolución. Estos son los aspectos importantes dentro del proceso penal. Lamentablemente, fíjense que el sistema inquisitivo, o sea, el Código del 73, que ya no está en vigencia, el Código Procesal Penal, que entró en vigencia en el 94, es un sistema mixto, es un sistema moderno que recoge todas las doctrinas que se han dado, pero lamentablemente no se hizo un nuevo código penal, el código sustantivo. Ese código es de como de 2, 3 siglos de España, cuando en España están imperando los regímenes autoritarios. Entonces, lamentablemente, tenemos un código procesal penal moderno, sistema mixto, que recoge todas las teorías modernas del proceso penal, pero lamentablemente tenemos un código penal prácticamente de 2 siglos, casi 3 siglos atrás de España, que eso es uno de los problemas que hemos tenido. Lamentablemente, el Congreso de la República de Guatemala ha tenido una cantidad de anteproyectos que le han hecho y le hemos hecho, porque hasta yo he participado en algunas, en una elaboración de proyectos del Código Penal. Lamentablemente no ha existido preocupación, no obstante que existió un compromiso en el año 92, que fue publicado el Código Procesal Penal, que iban inmediatamente a conocer un nuevo código penal. Lamentablemente no se hizo y todavía tenemos un código penal que entra en contradicción con el mismo código procesal penal, porque este recoge todas las teorías modernas. Entonces, a grandes rasgos, hice referencia de los aspectos de lo que es la primera declaración, desarrollando primero los sistemas procesales, sistema acusatorio, mundo antiguo hasta el siglo XII, después del siglo XII, sistema inquisitivo hasta el siglo XVIII, especialmente con la Revolución Francesa. Y después, con la Revolución Francesa, se abolió lo que es el sistema inquisitivo y en Europa entra en vigencia lo que es el sistema acusatorio o lo que se conoce como sistema mixto. Lamentablemente, casi 2 siglos después, hasta en el 94, es que Guatemala se actualizó
en lo que es el proceso penal y ya creó un código procesal penal que entró en vigencia y ya con un sistema mixto. Y lamentablemente el código penal lo tenemos con una cantidad de reformas que no sea que el Congreso no ha discutido para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Entonces, y se resalta especialmente dentro del sistema mixto lo que es el principio de legalidad. Con esto voy a concluir. El principio de legalidad sustantivo, el principio de legalidad procesal y el principio de legalidad constitucional. El principio de legalidad sustantivo es el Código Penal, que tienen que estar creados los tipos penales, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. O sea, tienen que estar creados los tipos penales, la prohibición por parte del legislador. Tiene que haber un código procesal penal que regule el qué hacer, no solo del organismo judicial, sino que todos los sujetos procesales. Es como que a una persona si se le va a condenar, se le va a condenar con todas las cartas vistas, porque todo está, los procedimientos, los plazos, todo está regulado en el Código Procesal Penal. Y con esto termino, que lamentablemente esto es lo que nos ha hecho falta a nosotros y por eso estamos inmersos en este tema tan delicado, lo que es el principio de legalidad constitucional, el sometimiento del funcionario público a la ley, que lamentablemente eso es lo que se nos evitaría estar en estos problemas en que hemos estado. Entonces, con esto concluyo. La verdad es que estos temas pues a veces emociona a uno y uno quisiera seguir. Por supuesto que entiende que uno tiene que respetar el tiempo. Entonces, con esto concluyo, licenciado Franklin. Si hay alguna pregunta, pues no hay ningún problema. Pues muchas gracias, doctor. Pues estábamos viendo que sí hay muchos comentarios. Preguntas no creo que hay muchas porque la cátedra que usted nos acaba de brindar definitivamente nos deja muy claro todos los puntos de vista. Tal vez quisiera yo hacer unos 2 comentarios y aprovechar su experiencia para que usted nos definiera un criterio al respecto. Yo tengo la teoría de que el derecho es prácticamente una ciencia exacta que no debería dar esas modalidades de interpretaciones y criterios de diferentes personas. Sin embargo, lamentablemente se dan. Pero quisiera plantearle a su criterio realmente el proceso penal, ¿dónde empieza? Porque se lo estoy preguntando académicamente. Hay una pregunta que siempre se hace en el examen privado y siempre le dicen a los estudiantes, dígame dónde inicia el proceso penal. Entonces ahí normalmente muchos estudiantes se van a definir los actos introductorios, la denuncia, la querella, la prevención policial, señalando que ahí empieza el proceso penal. Pero hay otro criterio que manifiesta que realmente empieza al finalizar la primera declaración con el auto de procesamiento. ¿Cuál sería su postura en relación para definir que los estudiantes tengan definido dónde empieza el proceso penal? Fíjese, el licenciado, que yo creo que el proceso penal inicia, como lo dijo usted, con la denuncia, con la querella o en el caso cuando hay fragancia. ¿Por qué le digo yo esto? Porque recuérdese que si la persona tiene conocimiento de que lo están investigando, aunque no haya habido una primera declaración, la persona tiene el derecho de acudir al Ministerio Público y solicitar todos los medios de investigación. O sea, para mí el principio de legalidad sería ese. Lógico que la persona no conoce, usualmente no conoce cuando lo están investigando. Se da un asesinato por decirle algo y el Ministerio Público inicia las investigaciones. Entonces es posible que la persona no se esté enterando que lo están investigando, pero si la persona se entera, el Código Procesal Penal le permite acudir al Ministerio Público y que le proporcionen todos los medios de investigación. Ahora, si la persona no se entera, para él comenzaría el proceso cuando el Ministerio Público pide la orden de aprehensión y la persona es detenida. Cuando la persona es detenida es cuando se dicta el auto de procesamiento y ahí se le dan a conocer todos los derechos que tiene como consecuencia de la investigación realizada por el Ministerio Público. Entonces,
si hacemos una interpretación extensiva, que es como lo permite el Código Procesal Penal, a favor del sindicado, desde el momento en que se inicia la investigación, es cuando la persona, si conoce que lo están investigando, puede acudir. Y para ponerle un ejemplo así rápido, me recuerda un proceso, el proceso de genocidio del general Efraín Ríos Montt. ¿Qué pasó con ese proceso? Él era presidente del Congreso de la República en tiempo del FRG. Entonces, él, mientras gozaba del derecho de antejuicio, que pasó 5 años en ese puesto, a él no se le pudo hacer nada, pero cuando él sale, inmediatamente acude al Ministerio Público para que le proporcione los medios de investigación sin que haya una primera declaración. Entonces el Ministerio Público, ¿qué hizo? Se adelantó y le pidió al juez de primera instancia la primera declaración. Entonces él mismo habilitó esa primera declaración y así es como se inicia el proceso. Únicamente como ejemplo, la verdad es que son temas así bastante complejos, pero para mí desde el punto de vista comienza desde que se da la querella, la denuncia o en todo caso cuando el Ministerio Público conoce un delito de acción pública. Gracias, señor juez, porque realmente es muy importante la definición, sobre todo para los estudiantes, ¿verdad? Por esa dualidad que hay. También nos estaban consultando algunos de los estudiantes que nos acompañan si el Ministerio Público, cuando se opone a una medida sustitutiva, necesita probar el peligro de fuga o necesita probar la obstaculización para la averiguación de la verdad, o únicamente basta con que lo invoque y lo argumente en la audiencia correspondiente. Fíjese que cuando el auto de prisión preventiva es apelable, lo conoce la sala. Usualmente el Ministerio Público lo apela. Por supuesto que si entendemos el proceso penal, entendemos que para oponerse es porque él puso a la vista del juez los medios de investigación de la sospecha fundada, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la derivación de la verdad. Entonces, para mí, tiene que acompañar los medios de investigación a hacer un razonamiento e indicar que el juez se excedió tomando en consideración tales y tales aspectos. Entonces, para mí así tendría que ser y por eso es que se le exige al Ministerio Público que fundamente los peligros procesales, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la derivación de la verdad, que es la única forma como la cual se puede fundamentar el juez para dictar una prisión preventiva. ¿No se le escucha al licenciado Franklin? Perdón, acá también nos hacen una pregunta que no logro ver bien, pero creo que entiendo que si en el momento de una aprehensión tiene obligación, Juan Ramírez dice, le consulta que si en el momento de una aprehensión la policía tiene la obligación de leer derechos al detenido y que la ausencia de esa lectura puede utilizarse como un argumento para invocar una detención ilegal en la audiencia. Por supuesto, yo siempre y cuando hemos capacitado a la Policía Nacional Civil, les hemos hecho referencia a que aparte que se tiene que conducir con respeto con las personas, indicarle por qué motivo lo está deteniendo. Yo he mantenido que en un Estado democrático no hay como respeto hacia las personas. Y si hay fragancia, inmediatamente, supóngase que lo detienen a la persona y se lo llevan a la carceleta del organismo judicial, ahí hay una oficina donde está la policía. Para mí, inmediatamente lo tienen que sentar, explicarle por qué están detenidos, incluso decirle, no quiere que le avisemos a algún su familiar o quiere usted hablar con un familiar y prestarle un teléfono. Para mí eso debería ser lo ideal y para mí hay exhibiciones personales en donde la policía se ha excedido en esas funciones y se ha decretado lo que es la libertad por algunas violaciones constitucionales, pero para mí se tiene que respetar. El agente de la Policía Nacional Civil tiene que respetar ese momento, hacérsele ver el motivo de su detención a las 6 horas,
por un juez competente, y a las 24 horas tiene que proporcionar, se tiene que realizar la audiencia de primera declaración. Iniciada la audiencia, no importa que nos excedamos de las 24 horas, porque los procesos son muy extensos y hemos tardado meses con la primera declaración, pero es por lo extenso de los procesos. Pero para mí ese es el cumplimiento de la ley, y recuérdense que tenemos un principio fundamental, el principio de legalidad constitucional, el sometimiento del funcionario público a la ley. Muchas gracias. Yo quisiera hacerte una última pregunta. Yo sé que hay algunos otros cuestionamientos, pero son más de derecho penal. Tal vez lo dejamos para otra ocasión. Pero quisiera hacerle una última consulta para su opinión en su calidad de docente. Yo, por eso, al inicio de la conferencia, yo dejaba claro que la invitación a usted en su calidad de docente, esa faceta que no todos conocen, que usted también tiene, y que me parece inaceptable que la Universidad de San Carlos no haya tenido el beneficio o el criterio de tenerlo a usted como docente en nuestra facultad. Algo que vamos a corregir más adelante, pero quería hacerle una consulta. Desde su punto de vista, desde la formación profesional, ¿considera usted que necesitaríamos las academias, las universidades, reforzar el conocimiento, modificar el conocimiento, intensificar el conocimiento de los abogados, por ejemplo, para su desempeño en audiencias orales? ¿O qué observación daría desde el punto de vista académico, sin casos específicos? ¿Cómo considera usted que deberíamos las universidades, y especialmente la Facultad de Derecho, reaccionar ante la formación de los profesionales y su desempeño en las audiencias orales? Fíjese, licenciado, que este es un tema que siempre me ha dado reflexión. Yo he conocido incluso a personas, a jovencitos, recién graduados, que ya están dando clases en la universidad. Ya se puede imaginar de qué experiencia pueden hablar, pues. Entonces, porque lamentablemente esto para mí, lo que es la docencia, es cuestión de experiencia, el transmitir parte de la misma vivencia del docente. Una crítica que yo he hecho, y se la digo con mucha honestidad, es que muchos jóvenes egresados pudieron haber sacado los mejores punteos, pero lamentablemente no trabajan en derecho penal. Yo les soy sincero, a mí me han ido a consultar esos docentes jovencitos sobre algunos temas. Entonces, imagínense en manos de quién está la responsabilidad de la docencia para la formación de profesionales. Eso es parte de los problemas que hemos tenido. Yo les soy sincero, yo no sé, hay casos en donde a veces abogados que quieren que uno les diga doctores, y sinceramente solo en la forma de actuar dentro de una audiencia deja mucho que desear. A veces llega al nivel tal que el juez le tiene que decir que mejor ya no haga preguntas. ¿Por qué razón? Porque está perjudicando más a su cliente. Entonces, esto de la docencia para mí, recuérdese que el docente no se hace, se nace, y esa vocación es la que tenemos que mantener dentro de una universidad de San Carlos. Entonces, el tema para mí de la docencia es la base, es la responsabilidad de la situación en que estamos viviendo actualmente. El que un alumno o un profesional valga un voto, y no sacar a un profesional para una función social como es ejercer la abogacía en derecho. ¿Cree usted? Yo sé que uno de los objetivos fundamentales de una universidad es graduar a sus estudiantes. Esa es una universidad que no gradúa, no tiene sentido, como pasa con una escuela de posgrado en donde los estudiantes no se gradúan. Pero el hacer práctica a los estudiantes, ya procurar que desde que son estudiantes, ponerlos a hacer práctica, asomarlos a casos reales, que colaboren con abogados, que colaboren en proceso, ¿ayudaría eso al desempeño de los próximos abogados? Por supuesto, eso sería muy importante. Las clínicas, incluso
ponerles algunos casos prácticos y que los jóvenes se vayan desenvolviendo en la oralidad. Mire, esta función no debería de ser solo de la Universidad de San Carlos, sino que debería ser del mismo Colegio de Abogados y capacitar sobre temas específicos a todos los abogados, pero especialmente estamos hablando de la Facultad de Derecho. Yo considero que sería importantísimo ese tipo de actividades y desde el principio irles dando ese tipo de conocimientos, especialmente para tratar de consolidar un Estado de Derecho y sacarlos a ellos unos profesionales íntegros en todo el sentido de la palabra. Fíjese que yo he observado que, por ejemplo, los estudiantes de medicina, desde el tercer semestre ya toman presión, ponen inyecciones y tienen contacto con personas. No entiendo cuál es la razón por qué en el área de derecho y especialmente en nuestra facultad hay tanto temor de que los estudiantes se asomen a casos reales, porque se dejó de hacer desde hace mucho tiempo. Creo que eso nos podría ayudar mucho en la formación de los abogados y además en crear conciencia social a través de un bufete donde deberían de desarrollar sus casos, ¿verdad? Entonces, y una cuestión muy importante que usted lo ha dicho es la preocupación de tanto profesional que hoy por hoy está siendo procesado por circunstancias ajenas a la ética y a la transparencia en su función. ¿Considera usted que es necesario que trabajemos esa parte ética, que reforcemos o que lo implementemos y aparentemente no lo estamos haciendo como academia? ¿Contribuiría eso a la justicia guatemalteca? Fíjese, licenciado, que yo me recuerdo cuando yo estudié, por supuesto, hace bastantes años. En la primaria llevaba moral y urbanidad, fíjese. Y esa moral y urbanidad la llevé como 3 o 4 años. ¿Qué pasó con esa clase que ya no se dio? La Universidad de San Carlos, los primeros cursos que tendría que dar es sobre ética, sobre probidad, sobre honestidad, que eso es lo que lamentablemente como que nos está alejando de esos valores fundamentales. Pero aparte de esas clases, el tema principal es garantías constitucionales. Todo está en la Constitución, volver a retomar esos principios fundamentales por las cuales se creó el Estado guatemalteco y tratar, mire, al máximo de consolidar en los alumnos precisamente esos términos constantes. Incluso ya se puede imaginar pensar algo que si alguien va a ver una película al cine o si alguien va a algún lugar, en 10, 15 minutos previo a la película le pongan unas cuestiones de ética y les pongan unas cuestiones de temas de corrupción para evitar precisamente ese tema. Mire, yo he tenido algunos procesos, sinceramente, que si se mencionaran ese tipo de procesos, uno se queda asombrado y uno se queda, pero mire, impresionado de todo lo que se hace con relación a la profesión de la abogacía. Yo le agradezco mucho el compartimiento que tenemos. Más de 1,035 personas estuvimos acompañándonos el día de hoy y quisiera agradecerle el apoyo que nos da y de una vez anticiparme ante los asistentes a esta conferencia de que ya platicamos con usted, maestro, en el sentido de que en los próximos días vamos a planificar unas siguientes conferencias que tengan continuidad. Habíamos platicado, creo que me mencionaba usted que podríamos hablar sobre crimen organizado y creo que por ahí tenemos otros temas que vayan vinculados en una conferencia que sea de 2 fechas, ¿verdad? Por supuesto, se pudiera hacer de 2 o 3 fechas y con eso terminaríamos y trataríamos de abarcar algunos temas, siempre tratando la forma de que haya una comprensión y que se entienda y se pueda en determinado momento ya desarrollarlo ya en la profesión de cada quien. Por supuesto que sí, estoy para servirle, licenciado. Muchas gracias, doctor. Y como siempre lo reitero, hay personas que por ahí pusieron un comentario que decían que el estudiante también tiene responsabilidad, pero realmente la responsabilidad la tiene la academia y el estudiante debe dar de sí, pero la responsabilidad está en la academia. Entonces, muchas gracias, doctor, maestro, señor juez, y es un honor haberlo tenido a usted acompañándonos y le extiendo el agradecimiento de
más de 1,000 estudiantes y profesionales, tanto de la Universidad de San Carlos como universidades privadas que nos acompañaron a la cátedra que usted nos ha brindado el día de hoy. Y muy complacidos, comprometidos con seguir las palabras que usted planteaba. Necesitamos rescatar la actividad académica, luchar contra la corrupción y seguir adelante en favor de la defensa de nuestra facultad y de la profesión que tanto amamos.